aleluya, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito el nombre de Jesús. Glorioso Dios, estimados hermanos. ¿Quiénes somos los responsables de ir y poner manos sobre un enfermo que necesita de una iglesia viva, de una iglesia de poder, de una iglesia de Jesús, de una iglesia que predica a voz en cuello, que tiene un Dios poderoso, que sana, que salva, que liberta, que da vida y vida eterna? ¿Quiénes? Nosotros. Estimados hermanos, me encanta nuestro Señor Jesucristo. Y voy a compaginar otro texto bíblico para poder empezar este tema. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 17. Y lo vamos a leer para que vea que no le estamos dando mentira. Aquí leemos la palabra para que nadie venga a decir que no es palabra de Dios y que eso no es bíblico. Oiga lo que la Biblia dice, estimados hermanos. Lucas 17:11. Oiga bien, es para nosotros. Bueno, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, oiga bien, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viéndose que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Glorioso sea el nombre del Señor. Oiga bien, estimados hermanos, Jesús es el vivo ejemplo a seguir. Jesús dijo unas palabras y dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis vosotros que estas. Pero, estimados hermanos, ¿qué esperanza tiene un enfermo ahora en día? ¿Qué esperanza? Dígame. Siéntese, medite lo que voy a decir. Piénselo, y si estoy equivocado, corríjame. ¿Qué esperanza tiene en un cristiano de hoy, de esta época, un enfermito que está a punto de partir y irse al infierno? Estimados hermanos, ¿qué esperanza tiene de que una persona vaya y le ponga manos? Porque no se vale orar de la casa, no se vale, es antibíblico. La Biblia dice: pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Aleluya. Y Santiago dice: llamad a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pero para hacer eso hay que tocar el cuerpo del enfermo. Pero si ahora, estimados hermanos, damos nosotros lástima, damos temor, damos miedo, damos, estimados hermanos, pena delante de Dios, que los hombres que debemos de hacer la diferencia, estamos más miedosos que los del mundo. No tenemos el valor ni el coraje ni siquiera de saludarnos los unos a los otros, porque le hemos puesto más cuidado a los gobernantes de este mundo que a la misma palabra de Dios. Estimados hermanos, le hemos puesto más caso al hombre que a Dios. Pero no es así la cosa, así no funciona el evangelio. Estimados hermanos, este mensaje lo voy a oír todo el mundo, y lo que estoy diciendo está quedando grabado en todas las redes sociales. Y qué bueno que lo oigan gobernantes, presidentes y quien quiera que sea, no me importa que lo oigan. Yo tengo que hablar la verdad, estimados hermanos. ¿Qué esperanza tiene una persona infectada?
de un líder, de una persona. Estimados hermanos, ¿cómo puede decirle un enfermo, llamen al pastor o al apóstol jurando de tal que venga a orar por mí, que me unja con aceite, si estamos más miedosos que los mundanos? ¿Cuál es la diferencia de ser hijos de Dios? Pues hermanos, ¿dónde está el poder de Dios que tenemos en nuestras vidas? ¿Qué Dios es el que alabamos entonces? Pues quiere decir que lo hemos vuelto hipócritas. Lo hemos vuelto, estimados hermanos, unos grandes hipócritas. Así no se alaba a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Dice la Biblia en Hechos 9:40, que dice la Biblia que había muerto una jovencita llamada Dorcas. Y dice que la lavaron y la pusieron en la sala de su casa. Oiga, estimados hermanos, y los hermanos se dieron cuenta que esta jovencita había muerto. Dice que Lida estaba cerca de Jope. Jope era una ciudad en donde estaba el apóstol Pedro hospedado. Oiga bien, Dios quiere hombres como Pedro en esta ciudad, en donde el mundo tenga la confianza de llamarlos y decirles, vengan a orar por mí, pero no de la calle, sino que poniéndole las manos sobre los enfermos. Eso es lo bíblico. Lo antibíblico es orar de lejos. Eso es antibíblico. Estimados hermanos, cuando se ora por un enfermo que está cerca de uno, es que uno tiene que irle a ungir con aceite. Es que uno tiene que ir, estimados hermanos, a ponerle mano en el nombre del Señor. Porque nosotros sabemos que estamos protegidos por el poder de Dios. Ahora, si hay algo que los arrastra, entonces no vayamos, porque entonces sí peligramos. Eso es como cuando alguien ve echar fuera un demonio. Si anda en pecado, mejor que ni se meta, porque el diablo se le va a meter, estimado hermano. Así es esto, estimados hermanos. Si vamos a decir que somos hijos de Dios, si vamos a decir que somos verdaderos siervos de Dios, cumplamos la palabra. ¿Qué esperanza puede tener, estimados hermanos, un enfermo en líderes miedosos, en pastores, en ministros miedosos? Ninguna. No hay esperanza. Se va a morir el pobre hombre, pues se va a morir el alma. ¿Cómo está eso? No es antibíblico, estimados hermanos, es antibíblico ver un enfermo que está a cuadras de nosotros y que llamen al líder y el líder diga, ¿saben qué? De la casa voy a orar, o si no voy a ir del carro, voy a bajar la ventana y de allí pongo mano. No es así la cosa. Jesús dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Oiga bien, y comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Oiga bien, esa es la palabra de Jesús. Ahora, ¿alguna pregunta para todos nosotros los que decimos ser hijos de Dios? ¿Alguna pregunta? Examínela y medítelo a ver si usted piensa que es correcto o no. Imagínese usted que yo y usted vayamos por la calle, ¿verdad? Nosotros decimos que somos hijos de Dios. Imagínese que vayamos caminando por la calle. De repente nos salen al encuentro 8, 10, 11, 12 personas enfermas, estimados hermanos, y se den cuenta que somos hijos de Dios y corren enfrente de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese montón de miedo? Que solo somos tronaderos huesos del temor. Estimados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Dónde están los hombres de Dios, pues? ¿Dónde está la iglesia viva de Jesucristo? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está el profeta Eliseo? ¿Dónde está Elías? Y Dios es el mismo, estimados hermanos. Dios es el mismo. Y el mismo Dios de aquellos hombres es el Dios de nosotros. Dios va a levantar hombres que no le tengan miedo a nada ni a nadie, porque Dios quiere hacer la diferencia. Dios quiere, estimados hermanos, que los hombres lo honremos a Él antes sobre todas las cosas. Estimados hermanos, esto no es de estar jugando. Esto es serio. Imagínense qué esperanza puede tener un enfermo, estimado hermano. ¿Cómo pues? Incluso hasta el mismo pueblo de Dios. Se imagina ese enfermo, un miembro de la iglesia, un hermano. ¿Cómo van a venir a ponerle mano, pues, hermano? ¿O cómo, pues? Si somos un manojo de miedo. Así no es la cosa, hermano. Dios quiere hombres de verdad, hombres derechos, hombres que sean íntegros delante de Él. Hombres que amen de verdad hasta la muerte, que estemos dispuestos a dar nuestra propia vida por el hermano. ¿No dice así la Biblia? Oiga bien, que estemos dispuestos, dice la Biblia, a que demos incluso nuestra propia vida por el hermano.
Si Dios dio la vida por nosotros y nosotros, ¿por qué no? Estimados hermanos, esta es la palabra de Dios. Yo sé que me voy a echar enemigos hasta decir ya no. Pero estimados hermanos, meditemos si no es cierto lo que dice la Biblia. La Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Se imagina pues? Es la pregunta que yo me hago. Que vamos caminando por la calle y una persona infectada de cualquier enfermedad, oiga bien, nos sale por ahí y nos dice: hermano, y todavía nos quiere abrazar y nos diga por ahí: ay, yo sé que usted es hijo de Dios, ore por mí que no me quiero morir. Imagínense nosotros saltando los cercos, corriendo del enfermo. ¿Acaso a eso lo mandó Dios? ¿No dice la Biblia que somos hombres de valor? Pues hombres de valor necesita Dios que se paren en la brecha. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Hombres que no tengan temor. Miren lo que hizo David. David dijo: yo voy a pelear con ese filisteo, con ese circunciso. Yo voy a pelear con el gigante. Pero no, hombre, le decían a aquellos: no vayas, solo a morir vas a ir. Porque hay muchos que desaniman. Los que desaniman son millones. Tal vez alguno, 2 que 3 le va a decir: sí, hombre, mira, anda. Pero de allí la mayoría, estimados hermanos, lo van a desbancar a uno. Le van a cortar la fe. Le van a decir: no vayas, ¿para qué hablas así? Te vas a meter en problemas. ¿Qué me importa? ¿Qué le importa a uno meterse en problemas por lo bueno? Yo por la causa de Cristo estoy dispuesto a sufrir. Menos por mañoso ni por malo. Menos por hacerle daño al ser humano. Pero por Cristo, por predicar la verdad, estoy dispuesto, hermano. Hasta la misma muerte por Jesús. Porque Dios me ha enseñado que a Él se ama de verdad. Bendito el nombre del Señor. La cobardía es un síntoma de duda. La cobardía es un síntoma, estimados hermanos, de pecado, de desobediencia interna, que solo Dios sabe qué es lo que hay en el núcleo de nuestros corazones. Pero Dios sabe todas las cosas y a su tiempo el Señor las pondrá en orden. Bendito el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús iba caminando cuando de repente le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Pues nosotros ya sabemos, ustedes ya saben, hermanos, que la lepra en aquel tiempo fue un castigo por el pecado, similar a lo que está sucediendo hoy en día. Muchos israelitas se infectaron de lepra por la desobediencia, porque eran rebeldes, porque eran personas desobedientes, estimados hermanos, y nadie podía tener contacto con una persona infectada de lepra, porque primero se hacía inmundo y segundo desobedecía a las leyes de Dios. Pero Jesús cumplió lo que Él había venido a hacer. Jesús dijo: yo vine a los enfermos, no vine a los sanos. Oiga las palabras de Jesús, hermano. Yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús. 10 leprosos que le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Pedro estaba en Jope. Dorcas había muerto. Esta joven hacía túnicas para todas las mujeres de su lugar. Mandaron a llamar a Pedro que se diera prisa, porque necesitaban que él llegara con urgencia. ¿Por qué llaman a Pedro? ¿Sería que Pedro era un hombre miedoso, dormido como nosotros, hermano? No. Lo llamaron porque había un potencial, había un poder de Dios en él. Era un hombre que hacía la diferencia. A Pedro no lo callaban gobernantes. A Pedro no lo callaba el sheriff, a Pedro no lo callaban los alguaciles, a Pedro no lo callaba ningún anciano, a Pedro no lo callaba nadie cuando se refería a alabar a Dios. Estamos hablando en tiempos de alabar a Dios. No estamos hablando de rebeldía, estamos hablando que primero se le obedece a Dios y después a los hombres. Bendito el nombre de Jesús. No como muchos estamos agarrando ahora. Primero quieren obedecer a los hombres y de último quieren venir a agradar a Dios. Así no es la cosa. Dios es primero. Dios es primero ante todas las cosas. Y el que no le obedece, como la Biblia dice, estimados hermanos, no podrá ser agradable ante los ojos de Dios. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Glorioso el nombre de Dios. A Jesús lo menospreciaron por decir la verdad. Demonios tiene, le decían a Jesús.
por Belcebú echa fuera